Hola chicas, bienvenidas. Hola, yo soy Mariano Strano, soy mediador lingüístico por la Universidad de Padova y en este momento me desempeño como docente de italiano en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Y esta es la biblioteca de mi casa, la biblioteca de mi estudio. Era un libro que se llamaba Leyendas Argentinas. Era un libro que recolectaba las leyendas de las poblaciones originarias. Estaban las de los mapuches, las de los guaraníes. Era fantástico porque muchas cosas que nosotros conocemos de la cultura ancestral estaban contadas con forma de cuento. Y se hablaba, por ejemplo, de criaturas como el curupí. No se describía qué forma tenía, pero rondaba en el horario de la siesta, era peligroso. Estaba la historia de la piedra movediza de Tandil. Se movía porque abajo había un animal mitológico que habían derribado hace miles de años. Era un libro muy lindo y fue el primer libro que leí. Tengo la colección Robin Hood, que es para mi sobrina. La puedo traer y le sacamos el polvo juntos porque está guardada. Mi sobrina aún no lee. Lo que tengo acá es parte de la colección Robin Hood, que tiene muchos años porque la hemos leído todos en la familia, empezando por mi padre. Reúne un montón de cuentos o novelas para chicos, incluidos la serie de Bomba. Bomba es un niño de la selva, una especie de Tarzán, y estaban firmados Roy Rockwood, pero no era el verdadero autor, era un seudónimo de una compañía de escritores en la sombra. Estoy leyendo 3 libros, pero el que estaba mirando en estos días es este, de Rafael de León. Es el famoso León de León y Quiroga, el que componía las canciones de los cantantes famosos, algunos y otros no tanto, en el siglo XX. Y es todo poesía. Algunos son romances, otros son sonetos. Y está bueno encontrarse un día con estos libros en la biblioteca. Es la magia de las bibliotecas heredadas. El otro es este libro, Fonética y Fonología hoy desde una perspectiva plurilingüe. Lo estoy leyendo porque tengo que hacer una colaboración con una revista italiana y se me acerca la fecha de vencimiento y no se me está cayendo una idea. Este libro, por ejemplo, iría en esta parte, que es la parte de italianística, lingüística. Sí, el tercero es El accionista mayoritario, ese está al lado de la cama. El accionista mayoritario es de Petros Markaris, un autor griego contemporáneo, uno de los que más vende en el mercado griego hoy. Escribe sobre el comisario Jaritos, o algunos dicen Charitos por la transliteración, que investiga crímenes en Atenas. Son novelas de misterio y hasta el final, si bien siempre hay una sospecha, nunca se sabe, como en todas las buenas novelas de misterio, quién es el asesino. Es el segundo ya que leo de él. El otro que también es fantástico es Muerte en Estambul. Y el próximo que voy a leer, que es Noticias de la Noche. Una novela que me cambió la manera de concebir la idea de novela fue Los Miserables de Víctor Hugo. Acá arriba, esta colección es una novela que cuenta muchísimos años de historia, en muchísimas páginas y mezclado con historia del mundo, historia de Francia. Hay muchas cosas adentro de Los Miserables y uno, al final del libro, se da cuenta que los miserables de la historia de Víctor Hugo no son los que uno designaría con la palabra miserable. En las representaciones gráficas de Los Miserables siempre se grafica la pobreza. Bueno, hay que leer Los Miserables de Víctor Hugo para poder entender que a lo mejor no son ellos los miserables que la tapa del libro nos hace creer. Me marcó la manera de entender el mundo, de entender el poder. 1984, de George Orwell. Lo leí en inglés cuando tenía 20 años tenía más o menos. Él, a finales de la década de los 40, escribe cómo se imagina que iba a ser el futuro en el año 1984 y la verdad no es la que importa. Hay inclusive una oficina del gobierno que se encarga de destruir los diarios viejos para que no quede archivo. Los Miserables
hay un personaje, lo voy a decir porque no creo que se lo spoilee a nadie, que es Jean Valjean. Aparece varias veces en el libro con distintos nombres y distintas semblanzas. La que a mí más me gustó, que yo dije, qué lindo poder proteger como protege él, se va cambiando el nombre. El último nombre que toma es Último Fauchelevent y es el último protector de la niña. Proteger como protege él es una cosa bellísima. Hubo un libro que me hizo enojar mucho. A mí me gustaban cuando era chico las novelas de espionaje, la Guerra Fría. Encontré uno que se llamaba Pánico en 1988. Y yo dije, wow, va a ser una historia de espionaje, de guerra económica. El libro venía más o menos hasta que a un cierto punto, me lo acuerdo porque fue tan doloroso, a un cierto punto de la historia, los presidentes latinoamericanos reunidos en Washington le dicen que no al secretario de Estado americano, todos personajes ficticios, y se retiran y se van misteriosamente todos en un mismo avión. Y el autor decía, ahora que la unidad latinoamericana ha sido alcanzada, nada podría detenerlos. El asunto es que a un cierto punto, cuando el avión despega, alcanza una cierta cuota y ¡bam!, lo hace volar la CIA. Fue un insulto tan grande como si estuvieran matando a mi madre y a mi padre, ¿no? Lo agarré de una parte consistente como para que no se me rompiera al momento de agarrarlo y lo revoleé por la puerta de la habitación que estaba abierta. Me sentí ofendido por el contenido de un libro. Y allá arriba está todo mezclado, ¿no? Hay libros que, por ejemplo, vienen de la basura. Yo a menudo, cuando veo que hay un volquete, me asomo. Algunas veces me han encontrado los alumnos revolviendo, esto es muy vergonzoso, revolviendo en la basura, pero siempre tratando de rescatar algún libro, que a veces la gente que vacía las casas no tiene idea de lo que está tirando. Este libro, Mundo Peronista, no es un libro en realidad, es una recolección de varios números de una revista que se editaba en los tiempos del primer peronismo. Tiene cuestiones de economía, cuestiones de cultura. Hay que leerlo con los ojos de esa época. Hoy nos espantaríamos a lo mejor si viéramos esto. Es un tesoro. Al lado de eso tengo esto también. Cuando Musicmundo lo vendía a 3 pesos, fui a buscarlo en el fuentón de las ofertas y no me arrepiento. Esta biblioteca también tiene algunos libros autografiados. Está este de Fernando Vallejos, Entre Fantasmas. Fue autografiado cuando vino al Parque España. Es solamente el autógrafo. Y hay otro libro que está dedicado, que es Le regole di Irina. Es un libro de Mónica Penazzato. Es una autora veneciana, veneta, y me lo dedicó personalmente cuando me regaló esta copia del libro. Le regole di Irina es la vida de una chica que se transfiere de Italia a Londres por trabajo y tiene una vida un poco movimentada. Sex and the City queda hecha un poroto al cabo de leer Le regole di Irina. Soy de leer bastante en italiano. Quarantotti Gambini. Este libro es un regalo de Elvio Guagnini. Es un profesor emérito de la Universidad de Trieste y está contada Primavera a Trieste. Es de cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando se está terminando, en realidad sucede a caballo del fin de la guerra. Cuenta cómo fue por adentro el final de la guerra, que no fue una guerra ganada de una manera uniforme y homogénea. Había facciones dentro de los ganadores que tenían un poder muy fuerte, tanto que Trieste, al final de la guerra, no queda en Italia y tampoco queda en Yugoslavia, sino que se constituye como una ciudad independiente protegida por la ONU hasta que los triestinos decidieran si pertenecer a Italia o a Yugoslavia. Es iluminante este libro porque no es el cuentito de cómo se terminó la historia, sino que baja a la microhistoria del final de la guerra.
obras que son fundamentales para la literatura italiana. Desde luego, la Divina Commedia, que fue escrita a caballo de entre el siglo XIII y XIV, o sea, entre el 1200 y el 1300, es un compendio del conocimiento del mundo que había en esa época. La otra novela que nos toca leer cuando estudiamos italiano es I Promessi Sposi de Alessandro Manzoni. Comienza describiendo el paisaje donde va a tener lugar esta serie de aventuras y desaventuras de los esposos prometidos, los prometidos que se van a casar. Suceden mil cosas en el medio. Las palabras con las que empieza el libro, algunas son palabras de contenido y otras de referencia. Hay una muestra de la riqueza de la lengua en esas frases iniciales, porque están los sustantivos abstractos, los concretos, están los verbos regulares, los irregulares. A mí el libro que me inició fue Le lingue e il linguaggio, que es un libro de Graffi y Scalise, dos autores italianos. De acá hay algo de ellos por acá. En realidad ese libro quedó en mi biblioteca Atlántida, como yo la llamo. La biblioteca mía de estudiante, en Italia eran unos 120 volúmenes. Yo cuando me vine a vivir a Argentina, esa biblioteca quedó en un depósito y el depósito tenía un gran problema de humedad. Y cuando lo abrieron, me mandaron fotos, Mariano, se perdieron esos libros. Y a causa del agua, por eso la llamo la Biblioteca Atlántida. Editado por colegas de Córdoba, Studi Italiani. La Universidad Nacional de Córdoba tiene en la Facultad de Lenguas, tiene un centro de estudios italianísticos muy importante. Y hace un ratito cuando estábamos hablando de la traducción, bueno, por ejemplo, este es un libro que salió en el año 2008, pero todos los años la gente que se dedica a la traducción y a la enseñanza de la lengua siempre saca libros de esta envergadura, porque siempre hay cosas nuevas para decir a medida que el saber en un determinado campo va avanzando. Para una persona que quiere iniciarse en la lectura del italiano, si no quiere tomar el camino tradicional de los libros de texto, puede tomar libros de autoayuda. Los libros de autoayuda en italiano son fáciles de entender por el público al cual están dirigidos y son atrapantes por la situación que están tratando de resolver y sobre todo le hablan directamente al lector. Yo tengo en mente uno de Giulio Cesare Giacobbe, un terapeuta que era un poco holístico, podemos llamarlo. Era un libro estupendo que se llamaba Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita. Algo así como cómo dejar de hacerse las pajas mentales y gozar de la vida. Que yo se lo recomendaría a mis alumnos, sobre todo a los que estudian italiano por placer. Acabo de ver esto, que está así destrozado. Belisario Roldán. Este libro el otro día lo encontré, pero no es tanto el libro que me llamó la atención, cuanto el papel con el que estaba forrado. Un papel araña, normalísimo. Cuando lo abrí, porque dije, bueno, vamos a arreglar la encuadernación del libro, me encontré con esto. Que dije, esto tal vez venga ¿de quién viene esta pintura que parece ser acuarela? No lo sé, pero ya decidí que voy a hacer un cuadrito con el papel que forraba este libro porque ya veo que es un incunable y que dentro de algún tiempo hasta tiene valor.